Un saludo cordial para todos. Hoy iniciamos la clase Psicología Comunitaria hablando de la unidad 2. Vamos a hacer la primera parte y vamos a estar hablando sobre valores y principios de la psicología comunitaria. Los valores y principios de la psicología comunitaria tienen también mucho que ver con los valores y principios que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Tenemos algunos puntos que vamos a tocar en esta unidad que vinculan los valores personales, valores relacionales con los valores de la disciplina nuestra, de la psicología comunitaria. Para analizar un poquitito, en primer lugar, los valores, es importante que veamos un poquito, que analicemos un programa cualquiera o un proyecto social cualquiera. Les puse como ejemplo el programa Tecopona, que ustedes pueden encontrar en la web o pueden conversar con las personas que son usuarias, que son población de Tecopona. Es un programa para personas que están por debajo del nivel de pobreza, que busca que estas personas tengan cubiertas las necesidades básicas. ¿Qué es lo que se hace para ver un poquito qué valores tiene? ¿O cuál es la posibilidad de que un programa o un proyecto comunitario provoque un cambio social? Por ejemplo, en este caso, sacar a las personas de su nivel de pobreza. Entonces, decimos, nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué tipo de problemas pretende abordar? Ya hablamos de la pobreza extrema. ¿Por qué lo hace? ¿A quiénes va dirigido? ¿Con quiénes trabaja? O sea, va dirigido a las personas que están en extrema pobreza, a las familias. ¿Y con quiénes trabaja? ¿Trabaja con esas familias? ¿Trabaja con eso en esas comunidades? ¿O trabaja solamente con funcionarios del Estado? ¿Qué hace para que los participantes reflexionen sobre su realidad? ¿Cuáles son las formas de movilización de conciencia que utilizan esos programas? ¿De qué manera los participantes fortalecen sus capacidades y sus recursos? Si ustedes ven allí lo que dice el proyecto comunitario, habla de que se les va a capacitar a las personas para que mejoren sus recursos, ¿verdad? ¿Y cómo hace para que desarrolle esos recursos? ¿O cómo hace para que adquieran nuevos recursos? Las personas de su comunidad, de la comunidad, objeto de ese estudio, de ese programa, ¿participan? ¿En qué medida? ¿Participan en la dirección? ¿Participan en los lugares de control? ¿O son solo objeto de donaciones? ¿Qué grado de compromiso tienen los participantes? Bueno, si nosotros analizamos esas cuestiones y nos respondemos esas preguntas, vemos cuánto de compromiso hay con los valores y cuánta ciencia también hay dentro de esos programas, en el desarrollo de los programas. Bueno, esas reflexiones son importantes para el psicólogo comunitario, porque el psicólogo comunitario sabe que las personas tienen valores que guían su vida, una convicción perdurable, un modo específico de conducta deseable, ¿sí? Ese es un valor. Ese valor le da una concepción del mundo, le da una concepción del hombre y de la mujer, del niño, y de las relaciones que hay entre ellos. Orienta su comportamiento, le da el sentido y le da dirección. Así como el ser humano tiene todo esto, guiado por los valores, también la ciencia lo tiene, porque la ciencia está hecha por seres humanos. Entonces, hasta dice la psicología comunitaria que la ciencia está tan basada en valores que determina el objeto, el lenguaje y el método en cada disciplina científica. ¿Por qué decimos eso?
Por ejemplo, para explicar un poquitito, en Paraguay es tan difícil, por ejemplo, estudiar el género. Cuando nosotros decimos que vamos a estudiar género, ya nos topetamos con un montón de barreras, de prejuicios, que a veces desalientan investigar eso. Casi no hay personas investigando género en nuestro país. Bueno, entonces los valores, dijimos, establecen cánones de perfección. Estas concepciones son una creencia relativamente estable en toda la vida. No es que yo tengo un valor hoy y cambio para mañana otro valor. ¿Sí? A través de esta lectura de la realidad que nos da nuestro valor, tenemos una visión de la persona ideal, del ser humano perfecto y de la mejor forma de que esos seres humanos se relacionen. ¿Sí? De la pareja ideal, como dice la música. Hay valores como la justicia, la verdad, la fidelidad, presentes en todo tiempo, pero cuyo significado ha ido cambiando a través de los tiempos. Por ejemplo, la justicia no es lo mismo nuestro código de niñez y adolescencia hoy, o nuestro código penal hoy, que la ley del talión, que fue la primera regla escrita. Entonces, todo esto que la sociedad, la cultura, hace que nosotros tengamos como principios y como valores, nos dan la visión del mundo. ¿Quién es el más lindo, la más linda? ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? ¿Cómo tenemos que ser o vestirnos? ¿Qué nos tiene que causar risa y qué no? Etcétera. O sea, guía nuestras vidas. Por eso decimos y explicamos nuevamente la concepción valorativa de la psicología comunitaria. ¿Cuál es el valor en psicología comunitaria? Decimos que los saberes son una horizontalidad, ¿sí? Está el saber psicológico del profesional y el saber popular. Tienen diferentes saberes, pero no están en desnivel en cuanto al poder. Entonces, cuando trabajamos con las comunidades, trabajamos con el intercambio de saberes. Yo ahora les pido que hagan una pausa y que piensen un poco cuáles son los valores que orientan sus vidas, orientan sus relaciones, orientan sus formas de trabajar, su forma de ver el mundo, de ver la realidad en la que viven. ¿Mm? ¿Cuáles son los valores? Hay libertad, hay amor, hay respeto, hay justicia. ¿Cuál es lo más importante para mí? Es importante conocernos para que nos podamos ver nosotros cómo vamos a hacer como psicólogos. Bueno, en cuanto a la libertad está muy discutido. Decimos luego que la mujer y el hombre casados no son libres porque ya están casados. Y si son libres, entonces pueden hacer cosas malas. Por ejemplo, hay gente que dice así, ¿verdad? Por eso decimos que en los tiempos son diferentes también, así como las diferentes personas ven en las diferentes culturas ven la libertad de forma diferente, también se puede interpretar que no todos los seres humanos somos libres, a pesar de que la libertad está garantizada de 1844. Hubo todavía esclavos en 1860. Y la categoría de ser libres tiene mucho que ver también con el color, los rasgos, las costumbres, ¿verdad? En las diferentes sociedades. Y sobre todo el tema que nos toca a nosotros, que personas que mueren de hambre o a causa de enfermedades prevenibles, son libres. O personas que desconocen la lectoescritura porque no tienen oportunidad, son libres. ¿Cómo vemos nosotros la libertad en la ciencia? ¿Cómo vemos la libertad como psicólogos? La psicología comunitaria, disciplina nacida de la crítica y de la reacción a un status quo de los servicios psicológicos del siglo XX, se plantea desde su creación una consideración valorativa. ¿Mm?
Y entonces se hacen muchas preguntas. ¿Cómo es el ser humano que tiene que ser atendido? ¿Cuál es su lugar en la sociedad? ¿Qué tipo de relación debe existir entre el psicólogo y la persona consultante? Las acciones, por ejemplo, los tratamientos psicológicos, ¿quién lleva a cabo? ¿Yo, psicólogo, o la persona consultante? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi papel dentro de la vida de ese otro ser humano? ¿Y cuáles son los límites? ¿Mm? ¿Con quién es el compromiso del psicólogo? Aquí tenemos la expresión de un famoso psicólogo. En 1977 dice, explica la conexión entre la búsqueda del conocimiento, la ciencia como uno de los métodos para producir conocimiento, y los valores. Y dice que las fuerzas sociales mediadas por los valores y creencias personales han influido sobre esta perpetua indagación. O sea que sí influyen los valores sobre la búsqueda del conocimiento. Y dice además que la psicología comunitaria puede tratar mejor con las cuestiones morales, éticas del bienestar del ser humano a través de la apreciación de múltiples comunidades que constituyen la sociedad. ¿Mm? Él valoriza muchísimo esto porque dice que la puede analizar con más objetividad porque tiene una concepción valorativa. ¿Cuáles son entonces los principios orientadores de nuestra disciplina? Dice nuestra disciplina que nuestro principio principal es la catálisis social. El agente externo, el que interviene en una comunidad, debe ser un catalizador de la acción transformadora, dice, que es lo que busca una finalidad autónoma y liberadora de las personas que participan. O sea que yo no soy la que mando. ¿Mm? Por eso los valores subyacentes a este principio son la libertad, el respeto y la autonomía. Por eso el siguiente principio dice autonomía de grupo. Los grupos tienen que ser autónomos, los grupos tienen que ser democráticos. Los valores subyacentes a este principio son la democracia y la autonomía. Tiene que haber prioridades, tiene que haber jerarquización de las necesidades o de acciones que uno tiene que atender. Este principio supone que se tiene que organizar. Si tenemos problemas de violencia de género, si tenemos problemas con la niñez que no tiene zapatos, que no tiene educación, que no tiene salud, si tenemos problemas de relacionamiento o de límites en la comunidad, tenemos que ver qué es importante, porque no podemos solucionar todo. Entonces, las personas en la comunidad tienen que jerarquizar lo que van a trabajar para que pueda haber realizaciones, que es el otro principio. La necesidad de obtener logros. Nosotros producimos resultados y esos resultados tienen que ser visualizados para que podamos estimularnos, que es el otro principio, ¿verdad? Para seguir realizando. Si nosotros no podemos visualizar las realizaciones, no vamos a tener estímulos para seguir haciendo cosas por nosotros mismos, por nuestro propio cambio y por nuestra comunidad. Entonces, estos son los elementos que tenemos en esta clase para que podamos analizar todo lo que se hace en las comunidades, sobre todo las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales con relación a los programas sociales y a qué valores están llevando están llevando a cabo esos programas. ¿Cómo hacen esa gente? ¿Qué valores tienen? ¿Mm? ¿Cómo es que se realiza el cambio social? ¿O no se realiza? Para esto, para que profundizar este tema, tenemos el capítulo 5 de nuestro libro guía y tenemos materiales de apoyo, que son 2. Yo les doy algunos videos, pero ustedes pueden buscar mucho más, por supuesto. Y a disposición de ustedes para cualquier consulta. Les saludo cordialmente, espero que todos estén sanos, que sus familias estén bien y nos vemos la próxima semana. Y en la próxima clase. Espero la participación de todos.